Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Qué significa verbo? La palabra verbo es la traducción del vocablo griego logos, que significa palabra, razonamiento, acción, argumentación, discurso, instrucción, criterio. A partir del siglo IV a.C., aparecieron los primeros planteamientos filosóficos que buscaban desestimar las supersticiones de la gente, esos mitos a través de los cuales las personas explicaban de manera mágica los sucesos naturales, sociales y espirituales. Para superar la superstición, la filosofía griega pensó en crear un conjunto de saber organizado con los criterios unificados en un tratado que permitiera explicar racionalmente la realidad, pasando así del mito al logos, es decir, de la superstición a la razón, a la ciencia, al conocimiento, al saber y a la verdad. Así, para Aristóteles, el logos es un modo de persuasión. Luego, para el estoicismo, el verbo o logos es el principio racional que confiere existencia al universo. Por su parte, el filósofo judío Filón de Alejandría dijo que el verbo o logos es el arquetipo del hombre a cuya imagen se creó la raza humana. Finalmente, la filosofía griega dijo en su tiempo que el verbo o logos es la descripción perfecta para cualquier manifestación del ser humano. En este sentido, Jesús es el logos, porque Él es la verdad, Él es la sabiduría, Él es la imagen a la cual todos hemos de ser conformados. Con Él, no solo se explica por qué de la situación crítica de la humanidad, sino que también se da la solución o salvación. Y con él se da la explicación tanto del origen como del destino de la humanidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Pero en cuanto al Señor Jesucristo, el nombre verbo o logos tiene un significado más profundo. Así, en la Biblia, el nombre verbo o logos dado al Señor Jesucristo le presenta a Él como preexistente, creador, preeminente, imagen de Dios Padre y sustentador de todo, así también como encarnado y resucitado. Todas estas citas bíblicas sobre el verbo demuestran el credo o testimonio de la primera generación cristiana y de la nuestra respecto de Jesús de Nazaret. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Colosenses 1:15 al 18. Por esto, al Señor Jesús se le ve en el Antiguo Testamento como la palabra creativa, como la sabiduría misma de Dios con una función creadora y salvadora, y como el contenido del mensaje profético. El nombre Verbo señala al Señor Jesús como el portador de la revelación, como el dador del conocimiento verdadero sobre Dios y como el mensaje mismo de Dios. El Verbo Jesús es Dios dándose al hombre y es Dios dándose a conocer al hombre. A quienes reciben ese conocimiento y aceptan al Verbo y su revelación, se les concede salvación y nacen de Dios, pasando a formar parte de la nueva creación cuya fuente y modelo es Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, quien pasa a relacionarse de manera íntima con la nueva humanidad, redimida por Él mismo y por la cual Él se hizo carne. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los evangelios presentan al Señor Jesús anunciando la llegada del reino de Dios en su propia persona. Jesús es el cumplimiento escatológico del plan de Dios. Él es el evangelio mismo. Él es la palabra pronunciada por Dios mismo. Es pues que el Señor Jesús supera la especulación filosófica del Logos, porque el Verbo se hizo carne. Y también supera a Moisés y a la ley, porque en el Señor Jesús la gracia y la verdad se hacen realidad. El apóstol Juan, a pesar de los rabinos, sustituye el concepto del Antiguo Testamento de la sabiduría por el de Verbo, porque la última y más alta manifestación de la sabiduría no es la ley, sino que es el Señor Jesús, pues Él es la expresión de la gloria de Dios. El Evangelio de Juan resalta que el Señor Jesús no fue un hombre cualquiera y que su vida no fue resultado del azar, sino del plan divino, y muestra ser la palabra eterna de Dios porque Él es preexistente. A los que le reciben los hace hijos de Dios y les confiere gracia y verdad, y porque es el Hijo de Dios y es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12.